sustentabilidad del planeta. La frase que abre "somos huéspedes en la Tierra" es el texto de una famosa canción alemana espiritual que se canta todavía en varios ámbitos, pero en realidad las fuentes son bíblicas y rabínicas, como van a ver, no es un texto ajeno al espíritu del judaísmo. Entonces vamos a hablar de este tema, que es un tema que me parece que tiene una relevancia particularmente para los jóvenes. Porque nosotros, bien o mal, hemos vivido con un planeta que podía más o menos sostenerse. Y podemos ver animales y espacios verdes. Pero si no se toman medidas, tal vez ustedes, los jóvenes, o sus hijos, puedan no verlo. Y este no es un tema teórico. Este no es un tema solamente para hablar. Es un tema en el que se juega la existencia humana tal como la conocemos en los últimos 40, 50 mil años. Ok. El objetivo es generar un proceso educativo hoy que coloque el tema de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en nuestras comunidades. Pronto vamos a ver por qué debería ser un tema importante. Y la idea es una red de comunidades que podamos aprender, como aprendemos liderazgo, como aprendemos organización, elementos educativos que podamos aprender acá. Y un instrumento que vamos a trabajar hoy, que es algo que el copyright lo tiene Moshe. Yo pedí autorización y pagué regalías para que Moshe me permita utilizarlo. Es el concepto de Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, el decálogo, que vamos a usarlo como un punto de partida para establecer un código común para nuestras comunidades, en un tema que no solo tiene que ver con Masortí, que no solo tiene que ver con el mundo judío, tiene que ver con lo que va a pasar en las próximas 2 o 3 generaciones. No estoy hablando en 100 generaciones. Según los científicos que usan un modelo de un reloj para medir el estado de la evolución de la humanidad, según ellos faltan 2 minutos para llegar a la hora 0. Si dividimos la historia humana en etapas, para llegar al punto en que no hay retorno, faltan 2 minutos. El tema es dramático y espero lograr generarles un poco de angustia y de preocupación porque el tema lo amerita. Adelante. Ok, la pregunta ¿es el cuidado del planeta un tema de la Torá? ¿Es un tema religioso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este tema en que hay muchas organizaciones no gubernamentales que se ocupan del mismo? ¿Cuál es el fundamento para que nos ocupemos desde la Torá? Algunas citas de la tradición que son claves. El segundo texto de un Midrash dice: cuando el Santo Bendito Sea creó el primer ser humano, lo plantó y lo retornó sobre todos los árboles del jardín del Edén, le dijo: ve cuán hermosa y perfecta es mi obra, y lo que he creado para ti, pon atención en no arruinar ni destruir mi mundo, que si lo arruinas no habrá quien lo repare después de ti. Es decir, hay como una especie de advertencia divina. Si tú arruinas el mundo que yo te di, no hay reparación. No tiene garantía, no lo puedes devolver. Y el tercer texto es un texto de Abraham Yeshua Heschel, que volveremos a él, que dice que el pensamiento fundamental en la Biblia no es la creación, sino el cuidado de Dios para con su creación. Es decir, que el Dios de Israel no es el motor inmóvil de Aristóteles, sino es un Dios que está involucrado con lo que pasa con los seres humanos y con su creación. Ok, estamos, como dije, en peligro. No es un tema ideológico o teórico, como decía. En otros temas podemos discutir acá y no tiene ningún impacto fuera de nuestro ámbito. Lo que estamos hablando está poniendo en juego el futuro, particularmente de ustedes, los más jóvenes, de si va a haber un aire que puedan respirar y va a haber suficiente agua o exceso de agua, o qué va a pasar con la biodiversidad,
y qué va a pasar con el calentamiento global. Está en juego la supervivencia del planeta, no es un tema menor. Y por eso me parece importante que nuestras comunidades tengan un papel en esta lucha por intentar cuidar y preservar la posibilidad de vida humana en el planeta. Adelante. Bueno, sabemos los desafíos climáticos, yo no soy especialista en estos temas, mi ámbito no es la biología o, digamos, este tipo de temas, pero he leído con preocupación, y todo el mundo lo sabe, que el principal desafío planetario hoy es el cambio climático. Si sube la temperatura a 1,5 grados, muchos millones de personas sufrirán. Según cálculos que se han hecho, 3.300 millones de personas serán víctimas de las transformaciones climáticas, inundaciones, desertificación o todo tipo de cambios. Ustedes acá en Porto Alegre lo entienden muy bien. ¿Vieron lo que pasó hace cuánto? ¿Una semana? Las inundaciones. Bueno, esto está pasando en todo el mundo de distintas formas. Adelante, por favor. Sí. Ok. Vivimos un mundo donde hay excesos de agua, falta de agua. El mundo hoy en día ha perdido más del 80% de bosques que tenía a comienzos del siglo. 80%. Por ejemplo, Polonia era un país que hacia comienzos del siglo XX tenía casi el 80% del territorio en bosques. Hoy quedan 35%. Si los cambios son dramáticos, ¿qué está pasando en el Amazonas? Más allá de despolitizar el tema, ¿qué está pasando en el Amazonas? Uno de los pulmones del mundo. El tema es los efectos de gas invernadero en la atmósfera se incrementaron a niveles nunca vistos en 3 millones de años. Y no hay duda que la acción humana incide. Porque hay teorías que dicen no tiene que ver con la acción humana, tiene que ver con los ciclos planetarios. Podría ser una opción, pero aún desde el punto de vista lógico, si no fuera la acción humana, de todas formas sería más coherente cuidar el efecto humano por si realmente sí es un elemento. Y el 90% de los científicos sostienen que sí es un tema de acción humana. Todas estas imágenes que ustedes ven, las vemos todos los días en los medios. Pasan todos los días. El deshielo, incendios, inundaciones, terremotos, es parte de un problema, como dije, no es un tema teórico, por favor, y no es un tema que va a pasar en 100 años. Nos quedan escasos 30 años para tomar medidas que generen una diferencia, si no, el costo será exageradamente alto. Como digo, hay entre 3.300 y 3.600 millones que viven en contextos que los hacen altamente vulnerables. O sea, más de 1/3 de la humanidad está en estas condiciones. Y todos estos temas generan guerras, violencias, ya vemos en África guerras por el agua, por territorios, y esto se va a incrementar dramáticamente en las próximas décadas. Gente está viviendo esto acá mismo, en Porto Alegre, hace poco tiempo. Pero pasa en muchos lugares, en Europa, en África, en Asia, en todo el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con el judaísmo? Bueno, acá viene este concepto. El concepto de la naturaleza como creación divina es uno de los únicos frenos en el plano conceptual, por lo menos, para una explotación sin límites de lo que ocurre en la naturaleza. Este es un concepto, el concepto de creación, así comienza la Torá, es un concepto fundamental y muchos, acá menciono algunos pensadores que han desarrollado con base a esto ideas importantes, con criterios místicos, racionalistas, muy diversos, pero entender que la creación, el concepto de creación, ahora estuvimos rezando, alabando al Creador que le da alimentos en su tiempo a la naturaleza, hablamos de la naturaleza, de la magnificencia de la creación. Hay algo interesante,
el tema del cuidado del medio ambiente está estrechamente ligado al tema de la justicia y el tema de la compasión. Eso aparece claro en la ley de la Torá que dice, cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahvé, vuestro Dios, no hurtaréis, ni no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente, no oprimas a tu prójimo, etcétera, etcétera. O sea, la creación, la compasión y la justicia están ligados. Y el tema hoy del cuidado del medio ambiente también está cuidado con el tema de la búsqueda de una mayor justicia social a nivel planetario. Porque si esto tampoco están estrechamente conectados, porque generalmente los sectores más pobres son los sectores más vulnerables y con menos recursos. Y en un mundo así, aún desde un punto de vista egoísta, no ético, egoísta, si yo quiero vivir tranquilo, que tengo la suerte de vivir con cierto bienestar, me debería interesar que los que están muy mal estén mejor para que yo pueda disfrutar también de mi propio bienestar. Porque si no, esto va a generar rupturas sociales, crisis, guerras civiles graves. Y no estoy hablando, digamos, en teoría. Para darles un ejemplo, si uno analiza las series de televisión que ustedes miran, jóvenes, y los grandes también, y ustedes ven las novelas, hoy en día hay un fenómeno muy preocupante. ¿Cuál es el tema central de gran parte de todas las series? Las distopías. No las utopías como habían hasta los años 60, un mundo mejor que se va a transformar. Lo que domina hoy en día, uno ve en las series, en las novelas, es un universo distópico, catastrófico. Y esto tiene que ver con, es una reflexión de la mente humana que está percibiendo las señales de estas cuestiones. No es un tema solamente, no es un tema aislado. Hoy en día la desesperanza predomina sobre la esperanza con respecto al futuro del planeta. Las imágenes de catástrofes sobre imágenes de armonía social. Lo vemos en la cultura popular, lo vemos en muchos estudios académicos. Bueno, en la Torá, y como saben ustedes, hay dos conceptos del papel del ser humano en la creación. Acá hay muchas rabanim sabios y otra gente estudiosa que sabe que por un lado Dios, cuando bendice en el primer capítulo, le dice al hombre, Pur urbu milu et haaretz vekibeshua, reproduzcanse, dominen la tierra, el impulso a dominar la tierra, a controlar la tierra. Como que el ser humano tiene un rol diferente al resto de la creación. Pero el segundo texto dice, en el segundo capítulo, dice que Dios creó al ser humano y lo puso en el Gan Eden, en el jardín del Edén, para leobdó u leyombró, para trabajarlo y cuidarlo. Y algunos ideólogos de lo que se llama la ecología profunda sostienen que la culpa del desarrollo capitalista destructivo del planeta está en la Biblia, con ese mandato de pru urbu, de multiplicarse y conquistar. Pero se olvidan que la Biblia también dice que uno tiene que cuidar el planeta. Esta dualidad tiene que ver con la condición del ser humano. Somos huéspedes en la tierra, pero también somos la criatura que ocupa un lugar especial según la cosmovisión bíblica. Bueno, en la ley judía, esto no solo está en la Torá, en la ley judía tenemos muchos textos en la Mishnah sobre la prohibición de árboles frutales, las guerras de la Mishnah contra el daño en el espacio público. Uno tiene responsabilidad sobre la literatura rabínica actual, sobre problemas de contaminación, responsabilidad social, etc. Sigue. Ok. Esto tiene que ver con un concepto que nos gusta decirlo y vamos a ver a partir de hoy si Tikkun Olam es una linda frase, pero vacía, o es algo que tiene algo de sustancia. Porque muchas veces creo que abusamos de ese concepto, lo usamos gratuitamente como la nueva ideología del judaísmo liberal,
Y nos olvidamos, a ver, pero hay algo de más. Y yo planteo acá que hay 4 niveles de tikkun olam, de reparación, 4 niveles. Algunos son clásicos. Empezamos con Bein Adam Lamakom, el ser humano con Dios. Según la tradición judía, estamos en relación con nuestro Creador. Y tenemos responsabilidades frente a Él. También conocemos Bein Adam Lejaveró. Tenemos responsabilidades frente a el prójimo. No somos seres individuales, somos seres sociales. El tercero es Bein Adam Lebein Atzmo. Nadie puede reparar mi vida si yo no me hago cargo de ella. Esta es otra dimensión, la dimensión personal. El tikkun ishi, personal. Y el otro es Bein Adam la Beriá, entre el ser humano y la creación. Hoy en día creo que hay que enfatizar, sin descuidar, Bein Adam la Beriá, entre el ser humano y la creación divina. Tenemos que enfatizar, como lo ha hecho la tradición judía, en cada época, de acuerdo a las circunstancias, dentro de la fuente se ha enfatizado un tema u otro tema. Sabemos que el Tikkun Olam empieza por nosotros, después por nuestros hogares, nuestras instituciones, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué pueden hacer nuestras comunidades frente al problema que presentamos? Y todas las comunidades judías, todo el pueblo de Israel y el tema del mundo en general. Nuestra ciudad, nuestro país, el mundo. Hay niveles de responsabilidad y de actuación. Sigue. Esto es algo que escribió de vuelta hace 80 años, 70 años, Abraham Yoshua Heschel. Y miren lo que dice acá este texto. Horrorizados por el descubrimiento de que el hombre posee el poder de aniquilar la vida orgánica del planeta, empezamos hoy a comprender que el sentido de lo sagrado nos es tan vital como la luz del sol. Que el goce de la belleza, las posesiones y la seguridad en la sociedad tecnológica dependen de que el hombre perciba el carácter sagrado de la vida, que reverencie esa chispa. Si esto se dijo hace 70, 80 años, hoy en día lo vemos más grave. Porque como lo analiza después un pensador que voy a citar, Hans Jonas, ni el sistema capitalista ni el sistema socialista tienen límites en la destrucción del medio ambiente. Cada uno por lógicas distintas, con el fin de lucro y de beneficio o de planes de desarrollo, no les importa, no tienen freno. Solamente una concepción de lo sagrado puede ayudar a entender este tema. Bueno, Hans Jonas, que fue una figura, podía contar su historia porque es fascinante, fue un judío alemán que nace en una pequeña aldea, una familia judía, sería masortí, diríamos. Él se educó, también conectado con el sionismo. Hans Jonas hizo el doctorado con un señor que algo conocía de filosofía, que se llamaba Heidegger, y amigo de Hannah Arendt, y él hizo un doctorado sobre la gnosis y otros temas, pero después, muchos años más tarde, cuando yo vivo en Estados Unidos, publicó un libro que se convirtió en un clásico a nivel internacional, El imperativo de la responsabilidad, se llama el libro, y en este libro él analiza cuál es la ética para la sociedad tecnológica, que no es la ética de los griegos, porque los griegos vivían en un mundo en que la ciudad era una isla rodeada de naturaleza. Nosotros vivimos hoy en lugares donde la naturaleza es una isla rodeada de manchas urbanas. Y él plantea eso, y él dice, nunca tanto poder estuvo unido con tan poca capacidad para su utilización. Miren qué frase poderosa. Nunca tanto poder estuvo unido con tan poca capacidad para su utilización. Entonces, el ser humano, según él, tiene una ética que tiene que tomar en cuenta la supervivencia de la especie humana. Y él habla de un imperativo de la responsabilidad que lo sintetiza así, obra de tal manera
que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de esta vida, o no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra. De vuelta, la frase de arriba de Hegel: lo nuevo en esta era es la conciencia sin paralela de la terrible seriedad de la situación humana actual. Es lo que dije al comienzo. Esta plática no es algo teórico. Estamos a pocos minutos del reloj de la historia humana, donde se va a definir si la especie humana terminará en algunas generaciones o tendrá viabilidad. Y les cuento una anécdota que me impactó mucho. Hace unos 10 años estuve en un congreso sobre visiones de la creación en el judaísmo, en el cristianismo y en los pueblos de América. Fue en Salta, en el norte de Argentina. Y había representantes de tradiciones indígenas, de judaísmo, de cristianismo, y había también científicos. Y había un profesor de geología y me dijo: no hay ningún problema, ¿eh? Si se acaba la especie humana y el ser humano logra destruir la atmósfera, eso en nada más que en 40, 50 mil años se arregla. O sea, la Tierra se va a regenerar. Nosotros no vamos a estar, pero la Tierra se va a regenerar. Son procesos de miles y miles de años. Y me impactó, porque él lo veía como muy natural. Sí, puede ser que seamos un episodio esporádico en la historia de este planeta. O tal vez no. Veremos qué ocurre. Y lo último es lo que dice Hans Jonas: todo aquello que no suscita reverencia puede ser subyugado. Esta es una nueva forma de entender el concepto de Irat Shamayim, de temor reverente ante Dios. Irat Shamayim es un límite que viene de la naturaleza sagrada del universo como creación divina. No puede hacer todo. Hegel dice en un momento: yo miren qué hermoso ese lugar afuera. ¿Lo ven acá afuera del jardín? Hegel dice: el hombre moderno mira este lugar y dice: ¿cuántos departamentos puedo construir y cuánto puedo ganar por metro cuadrado? Una mentalidad absolutamente utilitaria que destruye las posibilidades de la vida en el planeta. Ahora quiero contar una anécdota. Este es Abraham Yoshua Heschel en el JTS. ¿Ok? En los años 60, ustedes saben que el mundo vivía una preocupación por la crisis con los misiles en Cuba. En Estados Unidos, Rusia, parecía que podía haber una guerra nuclear. Y les voy a contar algo que le va a interesar mucho a Phil. En una correspondencia que descubrí entre el profesor Finkelstein, que era el chancellor de JTS, y el rabino Marshall Mayer, le dice Finkelstein: está muy bien que se abrió un seminario rabínico en Buenos Aires y que hay una biblioteca, porque si llega a haber una destrucción entre Estados Unidos y ahí, va a quedar la base para recomenzar la vida judía. Fuerte, lo encontré en el archivo ese documento. Pero miren lo que pasó. En los años 60 había una preocupación por la guerra atómica y otros temas. Y también se estaba debatiendo en la ley judía si la grenetina o la gelatina es kosher o no es kosher. Entonces Heschel, acá está, en una clase, hizo lo siguiente. Él no enseñaba halajá, ley. Él le pregunta a los alumnos: díganme, ¿la gelatina es kosher o no es kosher? Y entonces la gente levanta sí, uno dice sí porque A, B, y otro dice no, porque A, B, C. Y debaten como 40 minutos. Heschel dice: qué interesante, y se acerca al final para la puerta y dice, para irse, y les dice: ¿y la bomba atómica es kosher o no es kosher? Y se va. ¿Qué quería decir Heschel con esto? Discutimos temas que pueden ser importantes, pero que son triviales comparados con el desafío de la existencia de la vida humana en el planeta. Le dedicamos horas a ver si tal fuente de la halajá permite el tema de la gelatina, pero no le dedicamos
el mismo tiempo para hablar de algo que puede poner fin radicalmente a la condición humana. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde está la relevancia de la tradición? Heschel era un judío muy observante y él está de acuerdo que hay que explorar si algo es kasher o no kasher. Pero lo que él estaba criticando es muchas veces que pasa ahora un ritualismo que se aleja de los problemas reales del ser humano. Y que esa es una actitud suicida e irresponsable. Y esto lo dijo un maestro hasídico, quien dice que la Torá y los asuntos del mundo están desconectados, es como si negara toda la Torá. ¿Por qué el tema ecológico o la justicia social o los derechos humanos son temas judíos? Porque la Torá es una Torat Haim, es una Torá de vida. Y no se puede separar el mundo de la Torá como una isla, como una burbuja, separada del mundo de la Torá. Justamente la Torá hay una intersección entre la Torá y la vida. O como decía nuestro querido Marshall, debemos vivir con la Torá en una mano, CNN en una mano, y en la otra la Torá, el Talmud, la tradición judía. Unas para conocer la realidad y otra para saber cómo orientarnos en esa realidad. Ahora, ¿por qué las sinagogas deberían hacer algo? Fíjense ustedes, la sinagoga es una de las instituciones más importantes en la historia del pueblo judío. La sinagoga más antigua, ¿cuántos años tiene? ¿Alguien sabe cuánto tiene la sinagoga que arqueológicamente, o los datos más firmes de la sinagoga más antigua que conocemos? Más o menos, ¿cuántos años tiene una sinagoga? No, esa es más tardía. Más o menos años, digo. Tú ya dijiste algo, por lo menos 2000. Bueno, las sinagogas más antiguas, hay muchas teorías cuando empieza la sinagoga, pero la evidencia arqueológica, las sinagogas más antiguas que conocemos al día de hoy, puede ser que cuando se excave en Irak, que era Babel, se descubra otra, están en Egipto, 2300 años. No quedó nada del edificio. ¿Qué quedó? La placa del donante. ¿Ven qué importante que es? Si quieren perpetuarse en la historia, donen sinagogas. Porque realmente lo que quedó está escrito en griego. Tenemos 6 o 7 placas, algunas enteras, que dice, esto fue donado en el tiempo de Ptolomeo tal, casado con tal y tal, como lugar. Entonces las sinagogas más antiguas tienen 2300 años. Y desde ese momento, según algunos podrían tener más, pero hablo de la evidencia, hay sinagogas previas a la destrucción del templo. En Jerusalén hay una. Había una muy cerca del templo, muy cerca del muro hoy, se llama la famosa inscripción de Teodotus, que está escrito cuál era la función de una sinagoga. Y tiene más de 2000 años. O la de Magdala, que se descubrió hace poco cerca de la Galilea. Pero, ¿por qué la sinagoga debería ocuparse de este tema? Porque la sinagoga es el espacio comunitario y educativo por excelencia. Y cuando hablo de sinagoga, hablo del centro comunitario, hablo de la Keilah, hablo de algo más amplio que eso. Y porque es la representación social y simbólica del judaísmo. Cuando tú visitas un lugar, vida judía, preguntas dónde hay una sinagoga. Aunque también está la escuela y también hay otros espacios. Porque la sinagoga establece los estándares de lo que deberíamos aspirar. No todos nos comportamos de acuerdo a las normas que se enseñan, pero por lo menos está ahí el marco que deberíamos aspirar. Y también porque es un marco de estudio y de práctica. Entonces queda claro que ese es un motivo. Y hay otro motivo que tiene que ver con la situación de los judíos en el mundo hoy. Y esto me parece muy, muy importante. En el mundo hay unos 15 millones y medio de judíos. El 85% de estos judíos viven en 2 países. ¿Cuáles son? Israel y Estados Unidos. Pero hay otro dato interesante. El 93% de los judíos del mundo vive en los 25 países que tienen mayor desarrollo humano, según el índice que desarrolló Naciones Unidas, el programa Naciones Unidas de Desarrollo Humano, PNUD, que evalúa
Es decir, para que ustedes tengan una idea, Estados Unidos está número 20 en desarrollo humano, Israel 21, Francia 23, Finlandia 24, Italia por ahí. Israel está por encima de países que uno diría, no, no puede ser. Y esto no lo hace un grupo, digamos, pro-judío, lo hace Naciones Unidas, que no es precisamente el mayor amigo de Israel. Entonces, el resto de los judíos, el 7% que vive en Rusia, en Ucrania o en Brasil, en Argentina, en Chile, nosotros formamos parte de las clases medias y altas de nuestros países. Es decir, somos una minoría privilegiada en un mundo que está en condiciones terribles. Estados fallidos, migrantes desesperados de encontrar un lugar donde vivir, 30% de población que vive en condiciones de pobreza seria en el mundo, etc. Nosotros como minoría activa, es un término de un sociólogo francés, Moscovici, que habla de las minorías activas. Nosotros somos una minoría activa que nuestra contribución a la humanidad es mucho más alta que nuestro porcentaje estadístico. Tenemos una responsabilidad porque el privilegio genera responsabilidades. Nobleza obliga. Entonces, por un lado, como parte de una minoría educada, con condiciones sociales adecuadas, tenemos una responsabilidad para el resto de la población mundial. Esto es algo que nos enseña la Torá, que nos enseña el espíritu del judaísmo. Y por otra parte, como decía, la sinagoga es el espacio educativo, espiritual, por excelencia para trabajar estos temas. Y acá viene el tema que vamos a conectar un tema con el otro. Las identidades grupales de un movimiento, como Masortí o cualquier, se construyen por medio de valores y códigos compartidos. Si tú visitas una sinagoga en cualquier país del mundo, aunque las melodías sean diferentes a las tuyas, aunque si hay hasanito, hasán, o música o no música, el código es el mismo, te sientes que conoces. Si no hay códigos compartidos, no hay identidad colectiva. Y por eso es importante definir. Y el ejemplo de un código que genera identidad es nada menos que Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Ahora, antes de avanzar más, quiero agregar algo más, aprovechando también la presencia del honorable embajador de Israel, que está con nosotros, para que nos comente algo. He escuchado, no sabía hasta que llegué aquí, que la embajada de Israel en Brasilia es una embajada verde. Y esto tiene, creo, dos sentidos. Por un lado, es una forma de promover las tecnologías israelíes que demuestran el avance que tiene Israel, porque Israel, por ejemplo, es el único país, hay dos países, solo dos países en el mundo que tienen hoy más árboles que hace 100 años. Solo dos. ¿Cuál es uno? Israel. Y esto tiene que ver con una actitud de la vuelta a nuestra tierra, de la reconstrucción. Pero a mí me parece importante porque una embajada es la representación simbólica de un país. Y el hecho que tengamos una embajada verde, que vamos a escuchar del embajador qué significa, me parece muy importante, porque también, si nosotros logramos que las sinagogas, las instituciones comunitarias, sean referentes, no solo dentro de la comunidad, sino dentro de la ciudad, dentro del país, eso nos posiciona como debemos estar. Por favor, señor embajador, me gustaría que nos comente brevemente de qué se trata este tema, porque me parece que es muy valioso para todos. Por favor. Obrigado, Dani. Bom dia. Sabe, quando Brasília foi criada, cada país recebeu lá uma área de 2,5 hectares para construir a embaixada, a residência, tudo. Então, antes de chegar para cá, eu pensei que temos tantas... a área é grande, então temos que usar isso para aplicar algumas tecnologias israelenses na área da agricultura. Temos também na embaixada um adido da agricultura,
paulista de Gema, mas 30 anos que vive em Israel. E criamos lá uma estufa para mostrar tecnologias hidropônicas, mas também um biodigestor, área onde temos lá hortaliças irrigadas por gotejamento, área de compostagem e outras tecnologias israelenses de agricultura de precisão. A ideia, a ponto de vista nosso, não foi religiosa, mas foi, como disse, de duas maneiras. Diminuir o efeito da embaixada do mundo climático, digamos. Porque as coisas climáticas, na maneira geral, é diminuir os danos ambientais, menos CO2, menos lixo, menos gasto de água e tudo, e do outro lado aumentar a produtividade, a sustentabilidade da nossa atividade, da nossa vida. Então, agora temos lá estas estações, estas coisas na embaixada, e isso é um ponto de interesse para ministérios, organizações, empresas também, e algumas empresas israelenses que têm lá presença, atuam no Brasil todo, eu acho que também em outros países, como Home Biogas, este biodigestor, uma coisa que recebe cada dia o lixo orgânico e produz gás metano para cozinhar e adubo líquido, muito eficiente. Uma solução que pode ser implementado em escolas ou comunidades pequenas, também em comunidades remotas. E a ideia saiu do necessidades israelenses. Sabe que em Israel, por causa de área pequena, de falta de recursos naturais, recursos hídricos, em 1939, os ingleses fizeram um estudo dizendo que esta área de Eretz Israel pode ter cerca de 2 milhões de pessoas, do ponto de vista dos recursos hídricos. Hoje temos lá mais de 9 milhões de israelenses e abastecemos também Jordânia e os palestinos, então 12, 13, 14 milhões de pessoas beneficiam disso. Isso porque nós, por causa das necessidades, manejamos a água de uma maneira muito eficiente, produzimos água do mar, de desalinização, e águas recicladas, tratadas. Então, quando temos a necessidade, podemos fazer coisas que no passado parecem uma utopia. E acho que este exemplo que temos lá, como a Embaixada Verde, que, como disse, de um lado, diminuir a carbono emissão da Embaixada. Quando vamos receber um orçamento, vamos criar um teto solar. Tem uma empresa israelense que é multinacional, Solar Edge, que atua em Brasil e em outros países também, que optimiza o uso de energia solar e também promover empresas israelenses. Isso é uma das nossas tarefas aqui em Brasília, todas as embaixadas aqui na área. Então, no espírito de Shituf, aqui nesta sala tem muita sabedoria e experiência que pode ser relevante para isso também. Não toda a sabedoria está conosco, isso com certeza. E neste espírito de Shituf, junto com comunidades judaicas, acho que podemos fazer muito dentro da nosso ambiente ambiental e ambiente social. E se tem ideias de vocês que vocês acham que é relevante, então pode cooperar com as embaixadas relevantes
conosco aqui, com outras também. Foi mencionado a isso da terra, que Israel tem, as árvores, que Israel tem mais árvores do que foi antes. Tem aqui KKL, que é parceiro neste Shituf. Então, nós também temos contatos com KKL para usar a experiência deles lá em Israel, mas em outros lugares também, para oferecer soluções. E uma das maneiras de fazer soluções criamos uma exposição que está incluindo lá 40 empresas israelenses nas áreas de soluções climáticas, desde avisar antes de acontecimentos climáticos extremos, quando acontecem aqui em enchentes e outras, porque nestes dias temos mais disso, e até o uso de água, de uma maneira melhor, de gotejamento, até outras coisas, o uso de drones e agricultura de precisão para diminuir os efeitos ambientais de uso de materiais, de químicos e tudo. A vida das abelhas, Débora, não é? Sim? Abelhas. Abelhas é um elemento muito importante na vida agrícola, porque a polinização deles é uma coisa que, sem isso, vai diminuir a produção agrícola de maneira substantiva. Então, algumas soluções de uso de água, de uso de lixo, de coisas nesta natureza, que nós oferecemos para os brasileiros, mas isso não é só para o Brasil, e acho que juntos, como disse, podemos fazer uma contribuição nos países, nos ambientes onde estamos. Então, muito obrigado. Eu estou saindo em 10 minutos daqui, então eu quero também usar esse tempo de oportunidade para agradecer para a hospedagem, para a cooperação e para os contatos e para a atitude. E espero que vamos manter os contatos aqui em Brasil e em outros países também. E muito obrigado, Dani, para esta oportunidade. Sí. Hemos escuchado una muy buena y sucinta presentación del embajador, pero quiero discrepar con algo, embajador, con usted. No es la necesidad la que ha generado lo que hizo Israel, porque muchos países tienen más necesidades que Israel. La necesidad es una parte, pero la respuesta está en la creatividad, la capacidad de resiliencia del sistema empresarial, estatal que tiene Israel. Y esto tiene que ver con esta capacidad como minoría activa que tenemos el pueblo judío de hacerlo, porque necesidad hay en muchos lugares, pero no todo el mundo inventa cómo hacer agua del aire u otro tipo de elementos. Pero esto también es un ejemplo, porque Israel hoy en día es parte de las soluciones a algunos de los problemas existenciales del mundo. Y por eso otros países que antes veían a Israel solo como un demonio, se dan cuenta que Israel puede ser la base de soluciones a problemas de los que depende la vida real de la gente. Entonces ese era mi único punto que quería enfatizar. Ahora, para cerrar esta parte, como ven, hay experiencias, se pueden hacer cosas, pero todavía estamos lejos. Y les voy a dar un ejemplo del encuentro de ayer. En el lugar había vasos de plástico y otros vasos de unicel en la comunidad. Rabino Marcos, había vasos de unicel y de plástico. No sé si son biodegradables. Entonces, si no son biodegradables, hay que hacer algo que hizo una comunidad amiga hace mucho tiempo, que los declara no kasher. No es broma. No es kasher, porque está afectando, es decir, el concepto de kasher no puede ser una cuestión meramente ritual. Así como hay en Israel hoy también una eksher, también ético, que se pagan los impuestos, que se le paga bien al trabajador, también tiene que haber un eksher de este tema. Entonces, ¿por qué le digo esto, Flavio? No es una crítica, es todos tenemos que pensar
en pequeños hechos, comprar vasos de papel o ver cómo podemos hacer más. Pero son los detalles que contribuyen a mejorar la estructura. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A todos nos pasa, a veces porque no lo pensamos. Pero les voy a dar la solución para eso, porque gracias a Dios un grupo de sinagogas creó un método maravilloso para encarar estos temas, que ahora lo voy a presentar. Pero antes de eso, le digo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponernos en un mood, en un estado mental creativo. Porque como mencionó el embajador con los ejemplos, el pueblo de Israel tiene esa capacidad de buscar respuestas y crear respuestas ante los desafíos. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero nos vamos a dividir en grupos, combinando jóvenes, gente no tan joven, de distintos lugares, para poder trabajar. Y le digo lo que tiene que hacer cada grupo. Quiero verla ahora, vamos a tomar ahora, vamos a tener media hora. Le digo lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir en 8 grupos para poder conversar. Cada grupo va a tener que hacer algo muy simple. Moshe tuvo la ayuda divina, lo hizo fácil. Él solo recibió las tablas. Nosotros vamos a tener que esforzarnos un poco más. Cada grupo tiene que plantear un decálogo para cuidar el medio ambiente y el planeta. ¿Está claro? Ideas, propuestas que puedan construir un decálogo. Y después, con todas las propuestas de todos, vamos a tratar de armar un decálogo, el decálogo de Porto Alegre, el decálogo de Mazortí, acerca de las medidas que tenemos que hacer para cuidar y ayudar al planeta. ¿Qué les parece? Puede ser en papel, la piedra después, cuando está listo. Entonces, ¿qué podemos hacer para frenar todos estos problemas? Entonces, miren adelante. Esta es la consigna. No, sigue uno más. No importa, sigue. Ahí está. El decálogo de Porto Alegre. Divididos en grupos. A ver, si ustedes tendrían que decir, ¿cuáles son las 10 ideas, medidas, mandatos que tenemos que hacer para cuidar este mundo de las próximas generaciones? Entonces, vamos a hacer así. Les digo cómo nos vamos a dividir. Porque para que sea mezclado. Vamos a contar el método más simple y más rápido. Vamos a contar vamos a hacer 7 grupos, de 1 a 7. A ver, adelante, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Sí. ¿Cómo? Thais. Muy bien, Thais. Tú empiezas, nos nombramos y recuerden el número, porque muchas veces uno dice el número y después se olvida y no sabe qué grupo ir. Vamos a hacer de 1 a 7. Acuérdense el grupo, porque yo les voy a decir dónde se va a quedar cada grupo. ¿Está bien? Ok. Ok, ahí ya terminó la primera serie, sí. A ver, ¿quién sigue ahí? Bueno, acá. Roy. 1. Siete, está bien. 7, 1. Sí, da. Sí. 8, 7, ok, sigue, dale. 1, rápido, más rápido. 1. 5. 7, muy bien. 2. Y ahora llegamos acá. 3. Ok. 1, 2. Ok. 3. Ok. We are going to have one group for those who speaks English, okay? Those who speaks English are a group in itself, okay? Entonces, vence 1. Baruch. 7. No, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 1, 2, 3, 4, ya estaba 5, 6, 7. ¿Tú quieres estar? Ok, 7, muy bien. Con el grupo de habla inglesa, Rafi, el rabino Rafi nos va a leer los puntos del decálogo, espera, que ellos elaboraron, ¿ok? Vayan preparándose quienes siguen para escuchar. Adelante, Rafi, please. So, hola. Hi, everybody. I'm going to trust that Danny just introduced me because I did not know what he said. I heard my name. That was it. We had an English-speaking group, and I want to acknowledge that it was a very mixed group. And we had some of the younger people from the Noam group joining us. So, really happy for all the ideas that we had. We tried to come up with 10 ideas. I'm not sure we got complete 10. And they range in categories of capital projects, right? People who live in buildings, co-op and apartment buildings, and hoping for solar panels. We live in an apartment building in New York, and we're making changes to increase the grade, right? The environmental footprint of an apartment building. So we talked about steps to be made in our home environment, steps to be made in synagogues that need capital projects, physical changes. Maybe it means adding solar panels. Maybe it means making changes in bathrooms so that when you dry your hands, they're more environmental, lighter changes. We talked about ideas for kiddushes, for meals at synagogues. Where can we do more to have recyclables? To also make sure that when we eat, and I think, by the way, I'll just say that this has been one of the nice things I've observed during our visit, is I don't think there's been so much food waste. So we have to think not only about things that we do as a community, but also individually. How do we feed ourselves and not have so much food waste? There were ideas about also collecting resources. Someone talked about water desalination
plants, or how if we collect rainwater in certain places, that notion of collecting and gathering resources can make a change. We also acknowledge, as I'm sure many of us did, that many changes are very expensive. So this starts with education. This starts with teaching ourselves, our communities, our students to raise awareness, create a consciousness so that we know we need to make changes. There might have been one or two more, hang on. More digital use, right? We talked about these badges. We talked about not needing papers all the time to tell us about a program or what we might be doing, but having things on our phones. Sorry, I should have written these notes on my phone and not on papers, but I did, and but that's something that I could work on. And two other ideas. One is, if possible, depending on where you live, drive less, walk more. Okay, that's an idea that we can all do. And if you're driving and if you're capable of making a change, eco-hybrid vehicles. If you're part of an organization or a school or Beit Knesset, maybe have parking spots that are set aside for eco-friendly vehicles. And lastly, I saved the best for last because this doesn't cost you anything. And I hope everybody will understand this one, that every year, you, not your group, not your family, but that every one of us can say to ourselves, what will I do differently during the coming year? And to really take on the challenge individually to do something different that's better for the environment. Toda rabah. Thank you, Rafi. Con la acabó. Ok, escuchamos algunas ideas muy importantes. Vamos, ¿qué otro grupo quiere venir con su decálogo? A ver, el grupo 1. ¿Dónde está el grupo 1? Ven. Somos trilinguals. Hola, soy Leticia, somos del grupo 1 y 4, nos juntamos. No me voy a repetir mucho más porque ya hablamos también de cuestión de... Voy a pasar por los tópicos que hablamos, pero no repetir mucho. Entonces, primero pensamos en cuestión de digitalizar los procesos burocráticos, la comunicación de las otras necesidades que usamos papel, o sea, reducir el uso de papel, pensar en digitalizar estas cuestiones. Ahí hablamos de cuidar el agua, o sea, revisar los vazamientos, usar aeradores en las torneras, en las duchas y todo para que se economice agua. Dijimos también de cuidar de la basura, o sea, de pensar en la comunidad, ¿dónde va la basura? Y ahí, pensando así, ¿dónde va la basura? Podemos hacer como planes de organización o con el gobierno o con ONGs para saber exactamente dónde va esta basura que tenemos en la comunidad, qué destino tienes, cómo podemos reducirla, cómo podemos reciclarla, porque una cuestión es, la comunidad, gente, por favor. Gracias. Eu sou brasileira, gente. Bueno, entonces voy a decir la palabra de mi rabino, de que la comunidad es el ejemplo para todos nosotros. O sea, lo que hacemos en la comunidad va a ser lo que todos nosotros vamos a repetir en nuestras casas, para nuestras familias, para enseñar a nuestros hijos, sea la juventud, sea la gente que no es de la juventud. Entonces tenemos que estar muy conscientes de las cosas. Entonces dijimos de la basura, de los materiales reutilizables, o sea, no usar copa de plásticos o cuchillos, cualquier otra cosa. Entonces, solo cosas que se pueden reutilizar y pensar ahí cómo vamos a usar la agua para que no haya desperdicio de agua para lavarlos. La cuestión de la energía eléctrica, o sea, el consumo, cómo se hace, cuáles son ¿cómo se dice? Los focos de luces, son tóxicos, cuál es cómo lo tiramos a la basura, no puede ser en cualquier basura, ¿dónde va? Eso. Hablamos también de la cuestión
de la construcción y de la sustentabilidad en un general, o sea, pensar si vamos a construir algo nuevo en la comunidad, cómo que va a ser, con cuáles materiales, no sé, las organizaciones que vayan a ayudar en eso, su relación con la sustentabilidad, uso de energía limpia y algo además que para mí es muy importante, es la educación. Además de la educación, la concientización. Como dijiste muy bien, somos una comunidad que tenemos muchos privilegios, de verdad. Tenemos mucha plata, tenemos mucha influencia, tenemos mucho contacto. Mira eso, estamos acá con toda la estructura, con luz, con comida todos los días, con traducción instantánea. O sea, tenemos mucho poder de cambio, tenemos que tener conciencia de eso y hacer cosas más que solo cambiar los copitos de plástico, que es increíble, muy bien, parte de alguna parte, pero tenemos contacto y tenemos que hacer algo con eso. Vale, gracias. Bueno, ok, con gente así tenemos el futuro de Mazortí asegurado, ¿eh? Qué bueno, cola cabot. Bueno, otro grupo, ¿qué otro grupo quiere presentar? El grupo que estaba afuera, que estuvo afuera, que eran varios, 7, era 6, 7, ¿quién presenta? Tú, vamos, son 2, adelante, vengan, vamos a escuchar. Yo necesito después estos documentos, les digo, porque lo que vamos a hacer, me voy a llevar todos los materiales y voy a armar un documento único que sea el decálogo de Porto Alegre, ¿está bien? Para que lo podamos compartir como referencia. Pero después me lo tienen que hacer llegar. Adelante. Me encanta. Ya. Hola, somos Ailú y Evelyn, ¿ya? Del grupo 567. Sí. Ya. Nuestro decálogo. Comienza Ailú. Ya empiezo. Pusimos distintos números, así que vamos a leer una parte yo y una parte de Evelyn, ¿ok? 1. Informar, educar y capacitar en las comunidades, incorporar en el sermón de los rabinos la importancia del cuidado del planeta, que los madrijim se ocupen también de enseñar y realizar con los chicos, incorporar en los colegios también. 2. Eliminar el uso de plástico, los desechos de plástico y clasificar la basura. 3. No hacer folletería y tratar de hacer todo digital. 4. Reciclar el agua de la comunidad para uso en riego. 5. Ahorro de energía, invertir en placas solares para así ahorrar más en las comunidades. 6. Crear un departamento de sustentabilidad, una persona encargada, responsable, idealmente que sea parte del directorio. 7. Uso de productos biodegradables y no tóxicos para realizar el aseo en la comunidad. 8. Reutilizar y reciclar, reducir, reciclar y reutilizar. Por ejemplo, los rollos de papel higiénico, no botarlos, sino que hacer los juguetes para los niños de la comunidad. 9. Hacer una huerta y encontrar un lugar para plantar árboles o plantas. Y 10. Pagar por la huella de carbono por cada evento que se realice en la comunidad. Gracias. Bueno, grupo 3. Adelante, grupo 3. Hola a todos. En nuestro grupo nos enfocamos mucho en cómo hacer un cambio en la comunidad para que después todos nosotros hagamos un cambio en nuestras casas. Tenemos algunas cosas que ya se dijeron. Mi nombre es Catalina y... Yo soy Benjamín. Ahora sí. Hay algunos puntos que ya dijeron, así que no los voy a volver a repetir, pero uno de los puntos es comunicar las problemáticas en más charlas y actividades como lo que estamos haciendo hoy. Sentimos que es muy importante que se haga más, que se imponga más esta idea porque es muy importante, porque es real. El segundo punto es que cada comunidad puede adaptar los procesos para ser más sustentable. No todas las comunidades somos iguales, no todas las comunidades actuamos de todas las maneras, pero es muy importante que cada comunidad pueda adaptarse y hacer un cambio por ellos mismos.
En cuarto lugar, una idea que se nos ocurrió era llevar los puntos limpios, no sé si saben en todos los países lo que es un punto limpio, los centros de reciclaje que hay en las diferentes localidades, llevarlas esas a las comunidades, cosa de que la gente que va al Shabbat el viernes, el sábado o cualquier día de la semana pueda llevar el reciclaje desde su casa a la sinagoga, como un incentivo de que reciclar es algo muy simple, que simplemente tienen que juntar sus cosas y llevarlas el fin de semana a la sinagoga. En vez de tener que moverse cualquier día de la semana hacia el punto limpio, simplemente aprovechar y dejarla en la sinagoga y que se asocien con el punto limpio. Otro de los puntos que llegamos nosotros es que la energía solar es muy importante. Y el punto siguiente se trata sobre el transporte para los Shabbats. Generalmente llegan muchos autos a las sinagogas donde hay una persona, no están llenos, y esto pasa porque hay poca comunicación y sentimos que esto puede ayudar mucho al medio ambiente, comunicarnos más como comunidad para hacer turnos y ir todos juntos a la sinagoga o a algún servicio, etcétera. También hablamos un poco del compostaje, creo que se dice acá, que también sentimos que está como muy poco de moda, que no se está usando, no se está utilizando mucho, y sentimos que es algo muy importante que deberíamos usar en nuestras vidas. También se nos ocurrió hacer una especie de feria de las pulgas, un shuk, en donde las cosas que en nuestras casas ya no usamos, como ropa, decoración, útiles de cocina, no sé, todo eso, se pueda vender a un precio muy barato en nuestras comunidades para juntar plata que se pueda usar después para reparar nuestra comunidad y hacerla un lugar más limpio. Y por último, nosotros como Madrijim encontramos que hay un problema muy grande en las Nuot, que por ejemplo en nuestro SNIF NUA se ocupa mucho plástico, muchos vasos o copos, como le dicen acá, de plástico, y sentimos que también como Madrijim tenemos el deber de enseñarle a los niños más chicos desde ya lo que está pasando con este tema. Entonces también enseñarle a los más chicos desde ahora ya, como mediante actividades, juegos, peulot, etc. Una más. Y la última es, va de la mano un poco con capacitar a la comunidad, pero capacitar un poco más a las dirigencias de las comunidades, a los rabinos, por ejemplo, para que durante los servicios de Shabbat, por ejemplo, utilicen el tema del medio ambiente y se lo comuniquen a la gente, ya que ellos son el portavoz de la comunidad y pueden generar mayores cambios que el resto de la gente que no es tan escuchada como ellos. Eso. ¿Alguien más que quiera presentar o que falta presentar? ¿Alguien más? Ahí vienen, muy bien. ¿Nos acompañan? Hola, soy Georgia de NOM São Paulo. Soy Georgia de NOM São Paulo. Y yo, Javi, de NOAM Chile. Y queríamos solo traer un poco más, no vamos a repetir todo lo que ya dijeron de plástico, de todo, creo que hablamos de todo esto también, pero pensamos que además de todo, hay la parte de que no pensamos esto solo para nuestras comunidades, no queremos hacer el cambio solo en las sinagogas, solo en nuestras majanot, sino que las personas que están ahí entiendan que este es el normal, como el que deberían llevar a sus casas y que este cambio empiece a donde estamos en las sinagogas, pero que se torne algo mucho más grande, porque es el esencial, como deberíamos estar muy más a frente de lo que estamos ahora, porque podemos hacer mucho más. Creemos que debería todo partir desde la educación, desde la casa y, por ejemplo, nosotros que somos NOAM tenemos la posibilidad de hacerlo con los niños también y creemos que eso se debería implementar desde que somos muy chicos y así las nuevas generaciones lo tengan como una forma de vida y no como algo que tengan que integrar luego cuando sean grandes y que cueste que la gente viva una vida sustentable.
Muy bien. ¿Algún grupo más? Bueno, creo que ustedes todos escuchamos ideas, la preocupación, la energía del grupo, y lo que vamos a hacer es, como dije, vamos a tratar de integrar todos estos documentos en un documento que se lo vamos a hacer llegar a través de Mazortí sobre un poco el decálogo de Porto Alegre y de Chituf. Y ahora, para terminar esto, nos quedan poquitos minutos, quiero darles un elemento que en mi opinión va a ser muy útil. Y ya lo dijeron todos. ¿Cuáles las estrategias que podemos hacer? Quiero mencionar, sigue por favor, uno más. 3 estrategias. Algunas ustedes ya las mencionaron, casi todas las mencionaron. Con algún ejemplo. Estudio y, como dijo la palabra, concientización, que como ustedes saben, la desarrolló un educador, teólogo, Paulo Freire. Concientización. Ayudar a la gente to develop awareness, en inglés, de las cosas. No es solamente educar, es que la gente, como se dice en México, le caiga el 20, le caiga el asimón, en hibrid se dice, entienda realmente de qué se trata. Adelante, por favor. Primero, estrategias para cuidar. Libros, fíjense, ejemplos de libros que pueden ser base de estudio de Shabbatot, grupos de estudio de judaísmo y ecología, con el liderazgo de los rabinos, de los maestros. Acá hay 2. Uno que fue editado por el rabino Adrián y por la comunidad Shalom, que es una antología de textos de Heschel y algunos otros ensayos, un material muy bueno que está ya en español, hay textos, pero también ahora están en portugués. O este libro, por ejemplo, una colección que sintetiza, que es Judaísmo y Medio Ambiente. Un ejemplo, sigue. Por ejemplo, otros libros que tocan el tema. Hay mucho material. Ya hay mucha gente que en los últimos 30, 40 años ha venido trabajando. Libros muy serios, este es más académico, el de Java Tiro Samuelson, este otro es más accesible, Exploring 4,000 Years of Ecology in Jewish Thought, ¿no? Por ejemplo. Hay un montón de material que podemos trabajarlo en grupos de jóvenes, en adultos, profundizar. Sigue. O por ejemplo estos 2, el libro que les dije de Hans Jonas, lo puse, está en español, lo puse en portugués para que vean acá, un libro fundamental que les va a hacer pensar muy bien estos temas, o el libro que describe un poco la vida y el activismo de Marshall Mayer, que entre paréntesis, el primer gran congreso de ecología mundial se hizo en Río de Janeiro, hace Eco 92, y el orador invitado, uno de los oradores invitados del área de judaica fue el rabino Marshall Mayer, fue poco antes de su fallecimiento. Exactamente. Adelante. Estudio. Pero hay textos generales. Tenemos un teólogo brasilero, por eso lo puse acá, radical, Leonardo Boff, muy famoso, que habla de ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Un teólogo de la liberación, católico, muy famoso, con problemas con la iglesia oficial, pero que plantea muy seriamente, o hay estudios de otro tipo, es decir, material de estudio, hay mucho bueno, profundo, desarrollado. Se puede incorporar del momento ecológico de la Parashat Shavua, por ejemplo. En cada parashá hay algo que tiene que ver con esto. Sigamos. Ahora viene lo más práctico. Escuchen esta iniciativa, qué maravilla. En Inglaterra empezó un proyecto que une a todas las corrientes judías, menos los ultraortodoxos, que entre paréntesis es el grupo más contaminante en uso de elementos. Por ejemplo, en Israel había una política de cobrar impuestos más altos a todos los utensilios no degradables para uso de una sola vez. Cuando sube este gobierno, por presión de los grupos ultraortodoxos, bajaron el impuesto. Porque ellos, como usan así, tiran, como tienen muchas familias y para no lavar todo, y es un problema, porque no tienen conciencia, paradójicamente, muy religiosos, pero por otro lado no entienden lo que están haciendo. Pero digo así, hay un proyecto maravilloso que une a judíos en Inglaterra desde la ortodoxia hasta los grupos más liberales. Se llama Eco Judaism, Our Faith for the Planet. Sigue. ¿Qué es esto?
miren lo que hacen. Es un programa que tiene un instrumento que ustedes lo pueden utilizar. Cada una de sus comunidades es un instrumento espectacular. ¿Qué es el instrumento? Una auditoría ecológica para que no es que te la hace otro, tú haces tu propia auditoría ecológica de cómo estás en tu comunidad en distintos ámbitos. Adelante. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del rabino Masorti, que es uno de los líderes de este proceso, Wittenberg, que él es parte de este eco-judaísmo. Sigue. Fíjense, es un proyecto que te da un camino simple. ¿Cuál es el camino? Fíjense, para llegar a 0 emisiones de carbono. ¿Cuál es el proceso? Fíjense cómo funciona y lo pueden buscar en la página, afiliarse cada una de las congregaciones y hacerlo. Próximo. Fíjense, es una auditoría de medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Tú mismo lo haces, no es que te lo hace otro. Tú te autoevalúas y dices, a ver, ¿dónde estoy hoy? Y a partir de ahí tomas las medidas para ir avanzando. En 5 áreas, miren las áreas, comunidad, sinagoga y cómo se maneja todo el compromiso del liderazgo, prayer y teaching, que cómo se incorpora el tema en la oración y en la enseñanza, el estilo de vida, de consumo, la tierra, la construcción y los elementos que se consumen, la comunidad y el impacto global. Porque como dijo una de las participantes, no es un tema solo para nosotros, esto es un tema absolutamente universal. Entonces, los invito a que exploren este sitio, aquellos que lo vean interesante se puedan afiliar y se hagan su propia auditoría ecológica para ver dónde están y cómo van avanzando a lo largo del tiempo. EcoSynagogue. Fíjate, es muy fácil. Buscas EcoSynagogue, ahí vas a encontrar. Entonces, lo vamos a mandar a todos y si quieren puede organizar una conferencia, una conversación. Mauricio puede organizar con el rabino Wittenberg, que él conoce muy bien y él sabe cómo se puede implementar este tema. Adelante. Otra, para finalizar. Hay mucho activismo ecológico. Y les digo algo, les voy a contar algo que ustedes vieron una película que se llamaba con Jim Hackman y otro que contaba de 3 jóvenes activistas que fueron en el sur, en Estados Unidos, que fueron asesinados por el Ku Klux Klan en los años 60, cuando iban a apoyar el trabajo de los derechos cívicos de los afroamericanos. Mississippi en llamas, se llamó la película. La habrán visto. Muy buena. Bueno, esos 3 jóvenes que fueron asesinados eran judíos. Pero no fueron al activismo por el judaísmo, fueron al activismo por causas sociales. Hoy en día tenemos muchísima gente judía que está muy comprometida con el tema ecológico. Si nosotros les mostramos que esto es nuestro compromiso como judíos, es una forma también de mostrarles, de acercarlos a la comunidad. ¿Entienden? Esta gente que tiene esos valores se van a acercar. Incorporémoslos, invitémoslos a que nos ayuden a enriquecer estos temas y que entiendan que esa causa es nuestra causa, es la causa de la Torá, es la causa del judaísmo. No, acá muestro algunos ejemplos mencioné simplemente eso. Entonces, para terminar y darle la palabra al rabino Mauricio y después pasar a el almuerzo, creo que queda claro y los jóvenes creo que son los que lo expresaron con más fuerza. Por nuestra situación privilegiada, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, porque el pueblo judío hace 100 años en su mayoría era un pueblo pobre en Europa Oriental, en otros lugares, gracias a los procesos migratorios, a las posibilidades, al trabajo, al estudio, al esfuerzo de muchas generaciones, hoy en día somos un pueblo de clase media, media alta. No es el tema, pero presenté algo. Los judíos en todos los países del mundo son diferentes de la población local. En ingresos, en educación, en ubicación geográfica. Es muy interesante eso. Y tenemos una responsabilidad. Entonces,
Me parece que esto es fundamental. Este no es un tema teórico. Si logramos instalar la conciencia de que tenemos que trabajar, como dije, la sinagoga es el símbolo de la comunidad, es el espacio educativo, tenemos que avanzar en esta dirección. Creo que es una de las banderas de Masortí, porque les voy a decir algo, otra frase de nuestro maestro Marshall Mayer que era importante. Muchas veces se dice, ¿cuál es nuestro compromiso? Asegurar la continuidad del pueblo judío, la continuidad de la Torá. Y él decía, no. Para conservar y la continuidad puedes hacer museos, pero el judaísmo no es un museo, es un proyecto de vida. Entonces, ¿cómo hacer? Nuestra tarea es hacer al judaísmo relevante. Si hacemos el judaísmo relevante, por sí mismo se va a conservar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Este es un tema más que relevante. ¿Cómo lo ponemos en nuestra agenda comunitaria para que seamos relevantes para la vida de nuestra gente? Porque la gente está buscando respuestas relevantes. La política está en crisis. Las organizaciones están en crisis. El mundo está confundido. Si aprovechamos este contexto y somos lo que realmente siempre fuimos, un espacio de sentido, de comunidad, de solidaridad, de educación, como son nuestras comunidades, vamos a poder captar a mucha gente que hoy está alejada porque piensa que solo nos ocupamos de rituales o solo nos ocupamos de cosas del pasado e ignoramos la crisis del presente. Tenemos que enfrentar las crisis del presente. Esa es la forma de encontrar la relevancia de nuestro judaísmo. Y Masortí, que siempre fue un movimiento atento a lo que pasaba en la realidad, con un enfoque que no iba ni a un extremo ni al otro, sino que trataba de tomar la voz del mundo judío. Creo que eso es una bandera no solo para ayudar al medio ambiente, ayudando el medio ambiente y la justicia social, nos vamos a fortalecer nosotros como comunidades, porque vamos a instalar algo que es profundamente relevante para el momento actual que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, siempre el maestro Daniel Feinstein.